Las rosas llegaron en Nochebuena. Me quedé mirando los pétalos carmesí que emanaban color sobre la nieve blanca, acumulada en la escalera de incendios de mi apartamento. Mi aliento empañaba la ventana mientras el viento de diciembre sacudía el marco. 24 rosas rojas. No necesitaba leer la tarjeta para saber quién las había enviado. Marcus siempre enviaba 2 docenas. Nunca una más. Nunca una menos. Incluso ahora, 6 meses después de haber huido de sus mentiras, sus engaños y sus promesas vacías, él seguía pensando que las flores lo arreglarían todo. Mis dedos temblaban mientras me ajustaba el cardigan alrededor de los hombros. La tela era fina y estaba gastada en los codos, pero era todo lo que tenía. La calefacción de mi edificio funcionaba cuando le daba la gana, lo que significaba que la mayoría de las noches dormía abrigada con varias capas de ropa. Mi aliento se veía incluso bajo las mantas. Esta era mi vida ahora. Un cuarto piso sin ascensor, en un barrio donde las sirenas cantaban canciones de cuna y el olor de la basura se mezclaba con la sal de la bodega de la esquina. Aquí era invisible, solo otra mujer cansada en una ciudad llena de ellas. Los golpes en la puerta me hicieron sobresaltar. ¡Entrega!, dijo una voz. Fruncí el ceño. No había pedido nada. No podía permitírmelo. Mi trabajo de camarera en Luminosa, el tipo de restaurante en el que nunca podría permitirme ni un solo aperitivo, apenas cubría el alquiler y las facturas médicas que seguían llegando del funeral de mi madre hacía 3 meses. Los regalos de Navidad no entraban en mi presupuesto, ni siquiera para mí. Abrí la puerta y me encontré con un hombre vestido con un traje negro que sostenía un enorme ramo. Esta vez no eran rosas, orquídeas blancas, delicadas y caras, envueltas en papel plateado que reflejaba la luz fluorescente del pasillo. «¿Sophia Chen?», preguntó. Yo. «Sí, pero yo no las he pedido. Ya están pagadas. Feliz Navidad». Me las puso en los brazos y desapareció por las escaleras antes de que pudiera protestar. La tarjeta era pequeña, de color crema, cara, sin nombre, solo una dirección. Luminosa. Mañana. 6 p.m. Ponte algo bonito. Mi estómago asintió. Marcus no enviaba orquídeas. No sabía nada de Luminosa. Empecé a trabajar allí después de que rompiéramos, desesperada por conseguir propinas que me mantuvieran a flote. Y desde luego, él no escribía notas como esta. Todo era mando y misterio. Debería haberlas tirado. Debería haber ignorado todo el asunto. Pero no lo hice. Luminosa olía a dinero antiguo y a nuevos secretos. Llevaba 2 meses trabajando allí. El tiempo suficiente para aprender el ritmo de los manteles blancos y las copas de cristal. La forma particular en que los ricos esperaban que les rellenaran el agua, antes incluso de darse cuenta de que se estaba acabando. El tiempo suficiente para volver a ser invisible. Solo unas manos que llevaban platos. Una sonrisa que aparecía cuando se le ordenaba. Un cuerpo que se movía por el espacio sin perturbar el ambiente. El día de Navidad siempre era ajetreado. Familias que pagaban a alguien para que les cocinara el pavo. Parejas que querían romanticismo envuelto en un menú de $300. Me movía entre las mesas con mi blusa blanca y mis pantalones negros, con los pies doloridos por los zapatos planos baratos que chirriaban contra el suelo de mármol. No llevaba nada bonito. No tenía nada bonito. A las 5:45 Marco, el jefe de sala, me llevó aparte. Mesa 7, reserva VIP. Te la asigno a ti. Mi corazón dio un vuelco. A mí, pero normalmente no lo hago. Es petición del propietario. No la cagues. La mesa 7 estaba en la esquina trasera, el lugar más privado del restaurante, rodeada de ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. La nieve empezaba a caer de nuevo. Copos gruesos que reflejaban la luz ámbar de las farolas de abajo. La mesa estaba puesta para 2, las velas ya encendidas. Una botella de vino cuyo nombre no sabía pronunciar ya respiraba junto a una copa de cristal vacía. Me acerqué con el agua, con las manos firmes gracias a mi fuerza de voluntad. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado de espaldas a la pared, siempre la pared, como descubriría más tarde. Su presencia llenaba el espacio de una manera que no tenía nada que ver con su tamaño físico. El cabello oscuro peinado hacia atrás en un rostro que parecía esculpido en mármol. Todo ángulos marcados y poder controlado. Su traje era negro, perfectamente entallado, del tipo que cuesta más que mi alquiler anual. Un reloj brillaba en su muñeca, reflejando la luz de las velas. Todo en él gritaba peligro envuelto en sofisticación.
pero fueron sus ojos los que me dejaron helada, oscuros, evaluadores, absolutamente enfocados en mí como si fuera la única persona en todo el restaurante, en toda la ciudad, en todo el mundo. Señora Chen. Su voz era tranquila, apenas más que un murmullo, pero tenía peso, autoridad, el tipo de voz que no necesitaba elevarse para ser obedecida. Por favor, siéntese. Estoy trabajando. No puedo. Puede. No era una petición, era un hecho. Dos hombres con trajes oscuros similares estaban de pie cerca de la entrada, con la mirada constantemente escaneando el lugar. Otro estaba junto a la puerta de la cocina. Seguridad. El tipo de seguridad que significaba que este hombre no solo era rico, era peligroso. No lo entiendo, susurré, todavía de pie, agarrando mi jarra de agua como si fuera un escudo. No te conozco, Dante Moretti, señaló la silla frente a él. Y te equivocas. Te conozco, Sofía. Te conozco desde hace 3 meses. El mundo se inclinó ligeramente. 3 meses. Desde el funeral de mi madre, desde que me quedé sola bajo la lluvia, viendo cómo bajaban su ataúd a la tierra, sola porque Marcus estaba demasiado ocupado con su nueva novia como para aparecer. Las flores fueron una invitación. Tú viniste. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Bien, yo vine a trabajar. Tú viniste porque sentías curiosidad, porque algo en ti reconoció la llamada. Sirvió vino en ambas copas. El movimiento fue preciso y controlado. Tu exnovio te ha enviado rosas hoy. No era una pregunta. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes tantas cosas, Sofía? Sé que Marcus Chen lleva meses intentando recuperarte. Sé que es un jugador que tiene importantes deudas con gente peligrosa. Sé que él es la razón por la que tienes 2 trabajos. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, la única señal de emoción. Sé que es un idiota. Me has estado observando. Horror y algo más. Algo que no quería nombrar se me subió por la espalda. ¿Protegerte de qué? De él. De las consecuencias de sus deudas. De una vida que te habría destruido. Levantó su copa de vino y me miró por encima del borde. Tu madre trabajó para mi familia una vez. ¿Lo sabías? La habitación dio vueltas. ¿Qué? Hace 25 años. Era secretaria en el negocio de importación de mi padre. Se fue cuando se quedó embarazada de ti. Quería una vida diferente. Mi padre siempre respetó esa decisión. Su expresión se ensombreció. Cuando enfermó, cuando las facturas se volvieron insoportables, debería haber acudido a nosotros. Nosotros cuidamos de los nuestros. No somos de los tuyos, ¿verdad? Dejó la copa sobre la mesa. ¿Quién crees que pagó su último mes en cuidados paliativos? ¿Quién se aseguró de que tuviera morfina cuando el dolor se volvió insoportable? ¿Quién se aseguró de que no te arruinaras con las facturas médicas? Se me cerró la garganta. El misterioso benefactor. El pago anónimo que había cubierto los últimos gastos de mi madre. Había pasado meses preguntándome, agradecida pero confundida. ¿Por qué? Respiré. Porque ella fue parte de la familia. Porque tú eres su hija. Porque se detuvo, algo brilló en su rostro, porque cuando vi tu fotografía entre sus pertenencias, supe que haría cualquier cosa para mantenerte a salvo. Esto era una locura. Esto era peligroso. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero me senté. No puedo aceptar esto, nada de esto. Ni siquiera te conozco. Lo harás. Se inclinó sobre la mesa, deteniendo sus dedos justo antes de tocar los míos. Soy un hombre paciente, Sofía. Pero también soy posesivo con lo que es mío. Yo no. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Marcus entró tambaleándose, con la cara enrojecida y los ojos desorbitados. Tenía mal aspecto, parecía desesperado y enfadado, y no se parecía en nada al hombre encantador al que una vez amé. 2 de los guardias de seguridad de Dante se movieron inmediatamente, pero Marcus ya estaba gritando. «Sofía, ¿qué demonios estás haciendo?» Se abalanzó hacia nuestra mesa y pude oler el alcohol a 2 metros de distancia. ¿Estás con él? ¿Sabes quién es? Dante no se movió, ni siquiera miró a Marcus. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, oscuros y absolutamente tranquilos. Marcus, vete. Estás borracho. Es un criminal, un maldito jefe de la mafia. La voz de Marcus se quebró. Vi las flores que envió. Vi a Sofía. Por favor, te amo. Ven a casa conmigo. No con él, con cualquiera menos con él. Los guardias de seguridad lo tenían ahora, con las manos firmes en sus brazos, empujándolo hacia la puerta, pero el daño ya estaba hecho.
Todos los ojos del restaurante estaban puestos en nosotros. Marcos se acercó corriendo, disculpándose, tartamudeando. Dante finalmente miró a Marcus. Solo una mirada, fría y definitiva como el cierre de una tumba. Si vuelves a enviarle flores, dijo, con voz aún tranquila, aún controlada, te cortaré las manos que las sostuvieron. Si vuelves a hablar con ella, te cortaré la lengua. Si tan solo piensas en ella, su sonrisa era aterradora en su gentileza. Haré que olvides que alguna vez exististe. ¿Nos entendemos? Marcus palideció y asintió con la cabeza. Dejó que los de seguridad lo sacaran a rastras. El restaurante quedó en silencio. Dante se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Apenas, solo un poco, pero lo suficiente para que pudiera ver algo casi humano debajo del monstruo. Te pido disculpas, no era así como quería que fuera esta noche. Se levantó y se abrochó la chaqueta. Estás molesta, es comprensible. Mi chofer te llevará a casa. Estoy trabajando. Marco ya ha recibido una compensación por tu turno. Eres libre de irte. Sacó una tarjeta y la dejó sobre la mesa. Cuando estés lista para escuchar la verdad sobre Marcus, sobre las deudas que tiene y las personas a las que vendió información, llámame. Cuando estés lista para entender por qué exploté de celos al ver sus patéticas rosas, apretó la mandíbula. Llámame. No entiendo nada de esto. Lo harás, Sofía, porque te guste o no, ya eres mía. Fuiste mía en el momento en que vi tu fotografía. Fuiste mía en el momento en que decidí que nunca volverías a ser invisible. Se inclinó y capté su aroma. Cedro, pólvora y algo oscuro que no supe identificar. Y yo protejo lo que es mío siempre. Se alejó, con sus guardaespaldas cerrándole el paso como una marea oscura. Me senté sola en la mesa 7, rodeada de vino caro y preguntas sin respuesta, sosteniendo una tarjeta de visita que parecía un detonador en mis manos temblorosas. Afuera seguía nevando, y en algún lugar de la ciudad, las rosas de Marcus ya se estaban marchitando. No llamé. Durante 3 días llevé la tarjeta de Dante Moretti en el bolsillo como una bomba de relojería, sintiendo su peso cada vez que me movía. Fui a trabajar al restaurante donde hacía los turnos de mañana. Serví café a obreros y taxistas que apenas me miraban, y fingí que mis manos no temblaban. Evité a Luminosa. Llamé para decir que estaba enferma. Dejé que los mensajes de voz irritados de Marco se acumularan sin respuesta. Pero no pude evitar el sub negro que apareció frente a mi edificio. Estaba allí cuando salí para mi turno de mañana el día 28. Estaba allí cuando volví a casa esa tarde, con los brazos llenos de comestibles rebajados. Estaba allí a medianoche, cuando no podía dormir, y me quedé de pie junto a la ventana viendo cómo la nieve se acumulaba en los parabrisas y las escaleras de incendios. El conductor nunca salió, nunca se acercó, solo observaba. Protegiéndote, había dicho Dante. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como buitres. El día 29 me derrumbé. Saqué la tarjeta, de color crema, de papel caro, con solo un número de teléfono grabado en negro, y marqué antes de que me fallara el valor. Contestó al primer tono. Sofía, no es una pregunta. Él había estado esperando. El coche que hay fuera de mi edificio se asegura de que estés a salvo. Me hace sentir como una prisionera. Silencio. ¿Prefieres sentirte insegura? Prefiero entender lo que está pasando. Mi voz se quebró. Estaba de pie en mi cocina, tal y como era. Una placa eléctrica, una mini nevera, un fregadero que goteaba. Dijiste que Marcus tiene deudas. Dijiste que vendió información. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? No por teléfono. Cena conmigo esta noche. Estoy trabajando. No, no lo estás. No has ido a Luminosa en 3 días. Por supuesto, él lo sabía. Mi chofer te recogerá a las 7 m. Hablaremos en algún lugar privado. No creo, Sofía. Su voz se volvió casi suave, peligrosa de una manera completamente diferente. Estoy tratando de hacer esto bien, tratando de darte opciones, espacio, tiempo. Pero hay gente que sabe que Marcus habló contigo la noche de Navidad. Gente que sabe que eres importante para mí. Cada momento en el que estás desprotegida es un momento en el que no puedo respirar bien. Así que, por favor, la palabra sonaba extraña en su boca. Cena conmigo. Déjame explicarte y luego decides si quieres marcharte. Algo en su voz, ese tono crudo de miedo genuino, hizo que tomara una decisión. De acuerdo, a las 7, exhaló. Gracias.
La línea se cortó. Me quedé mirando mi armario durante una hora, fijándome en el puñado de ropa que tenía que no fuera uniforme de trabajo o pijama. Finalmente me decidí por el único vestido que tenía, negro, sencillo, comprado para el funeral de mi madre. Me parecía un mal presagio llevar la muerte a una cena con un monstruo, pero cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía color en las mejillas. Tenía los ojos alertas en lugar de agotados. Tenía algo que casi parecía esperanza, titilando bajo el miedo. Parecía alguien importante. El todoterreno llegó exactamente a las 7. El conductor, un profesional mayor y canoso, abrió la puerta sin decir nada. El interior olía a cuero en peligro. Atravesamos la ciudad mientras caía la noche. La nieve lo cubría todo de una suavidad falsa bajo las luces de la calle. No fuimos a un restaurante. Fuimos a un edificio que había visto en postales, un histórico edificio de ladrillo rojo en el tipo de barrio donde los porteros llevaban guantes blancos y los perros tenían paseadores profesionales. El todoterreno entró en un garaje subterráneo y de repente nos encontramos en un ascensor con suelos de mármol y un guardia de seguridad que saludó a mi conductor como si fueran viejos amigos. El ático ocupaba toda la última planta. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad, haciendo que las luces de abajo parecieran estrellas caídas. Los muebles eran de líneas limpias y cuero oscuro. Había obras de arte caras en las paredes y una chimenea de leña. Era precioso y frío, y no se parecía en nada a ningún lugar en el que hubiera estado antes. Dante estaba de pie junto a las ventanas, con las manos en los bolsillos, mirando la nieve. Se giró cuando entré y algo en su expresión cambió, se suavizó y se agudizó al mismo tiempo. Llevabas negro. Era lo único que tenía que no fuera. Me detuve. Tragué saliva. Era para el funeral de mi madre. Lo sé. Se acercó a mí y me obligué a no dar un paso atrás. Te queda precioso. Todo te queda precioso. Pero quiero verte con colores, Sofía. Rojo, dorado, zafiro, azul. Levantó la mano y se detuvo a unos centímetros de mi cara. Quiero verte con cosas que te hagan sentir viva, en lugar de invisible. No me conoces lo suficiente como para saber qué me hace sentir viva. Entonces déjame aprender. Señaló la mesa del comedor, ya puesta con comida, cuyo aroma podía oler desde allí. Ajo, vino, pan fresco. Siéntate, come, pregúntame lo que quieras. Me senté porque me temblaban las piernas. Observé cómo servía el vino y la comida con sus propias manos, en lugar de llamar al personal. La intimidad de ese gesto me resultaba más aterradora que sus guardias de seguridad. Marcus, dije finalmente. Háblame de Marcus. Dante apretó la mandíbula. Dejó el tenedor con cuidadosa precisión. Marcus Chen es adicto al juego. Lo es desde hace 5 años. Empezó poco a poco. Partidas de póker, apuestas deportivas, pero la adicción no se queda en poco. Sacó una carpeta de algún sitio y la deslizó por la mesa. Le debe 200,000 a un prestamista solitario llamado Vincent Rossi y otros 100 a varios casinos clandestinos. Lleva 8 meses de retraso en los pagos. Abrí la carpeta con los dedos entumecidos. Extractos bancarios, recibos de cama, fotos de Marcus entrando en edificios que no reconocía. Cuando estaban juntos, continuó Dante, con voz cuidadosamente neutra, utilizaba tus cheques de nómina para cubrir sus deudas. Falsificó tu firma en solicitudes de tarjetas de crédito. Pidió un préstamo a tu nombre. La habitación dio vueltas. ¿Qué? ¿No lo sabías? No era una pregunta. Su expresión se ensombreció. Por supuesto que no lo sabías. Confiabas en él. Se me cerró la garganta. Sabía que siempre estábamos sin dinero. Sabía que a veces pedía dinero prestado, pero decía que era para los tratamientos de su madre. Su madre está sana y vive en Miami. La voz de Dante podría haber cortado un cristal. Mintió sobre todo, Sofía. Y cuando lo dejaste, cuando su fuente de ingresos desapareció, se desesperó. La información que mencionaste. Empezó a vender secretos a Rossi, nombres de mis socios comerciales, horarios de envíos, cualquier cosa que pudiera averiguar de amigos que trabajaban en los muelles, en los almacenes. Dante se recostó, estudiándome. Hace 3 meses, vendió información que condujo a una redada en uno de mis negocios legítimos. 3 buenos hombres fueron arrestados. 2 de ellos tenían familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo no lo sabía. Sé que no lo sabías porque te investigué a fondo antes de enviarte esas orquídeas.
Sus ojos me clavaron en el sitio. Tú eres inocente en todo esto, pero Marcus te convirtió en un objetivo en el momento en que mencionó tu nombre a Rossi. En el momento en que sugirió que podrías saber cosas, que podría ser útil. Yo no sé nada, a ellos no les importa. Ahora eres mi punto débil. Marcus vio cómo te miraba la noche de Navidad. También lo vieron todos los demás en el restaurante. Se acercó a la ventana. En cuanto mostré interés, te convertiste en un arma que alguien podía usar contra mí. No podía respirar. ¿Y qué? ¿Se supone que debo esconderme, vivir con miedo, dejar que me vigilen para siempre? Se giró y la mirada en sus dos ojos me dejó sin aliento. Se supone que debes dejar que te proteja como es debido. No desde la distancia, no solo con un coche y un chofer. Volvió a mi lado. Se arrodilló junto a mi silla para que estuviéramos a la misma altura. Te quiero aquí, Sofía, en mi casa, en mi vida, donde pueda verte, mantenerte a salvo, asegurarme de que nada te toque jamás. Eso es una locura. Eso es amor. La palabra cayó como una piedra, o el comienzo de ella, la obsesión que empezó cuando vi tu fotografía y me di cuenta de que tenías los ojos de tu madre, los celos que casi me hicieron matar a Marcus cuando vi sus rosas en tu escalera de incendio, la certeza absoluta de que tú me perteneces, no luchando en un apartamento helado, no invisible, agotada y sola. Su mano finalmente me tocó, sus dedos suaves en mi mandíbula, inclinando mi cara hacia la suya. No soy un buen hombre, Sofía. He hecho cosas que te horrorizarían. He hecho daño a gente. He matado a personas que amenazaban a mi familia. Vivo en un mundo donde la violencia es la moneda de cambio y la confianza se gana con sangre. Su pulgar rozó mi pómulo, pero nunca te haría daño. Quemaría toda la ciudad antes de permitir que alguien te hiciera sentir pequeña de nuevo. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido. En cambio, sentí cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Ni siquiera me conoces, susurré. Sé que tienes 2 trabajos para honrar la memoria de tu madre. Sé que lees poesía en tus descansos y escondes los libros en tu delantal. Sé que lloras en silencio para que tus vecinos no te oigan y que no te has comprado nada que no fuera estrictamente necesario en más de un año. Su voz se volvió áspera. Sé que eres más fuerte de lo que crees y más valiente de lo que piensas. Y tan jodidamente hermosa que me hace olvidar cómo respirar. Dante. La explosión destrozó las ventanas. El cristal estalló hacia adentro, una ola de muerte brillante. El cuerpo de Dante se estrelló contra el mío, tirándome al suelo y cubriéndome por completo mientras llovían los fragmentos. Sentí el impacto de su peso, olí sangre y pólvora. Oí gritos desde algún lugar lejano. Luego, silencio, excepto por mi respiración entrecortada y su «no te muevas». Su voz en mi oído, áspera y autoritaria. «Quédate exactamente donde estás». Sentí que se movía. Sentí el peso de algo frío y metálico que sacaba de debajo de su chaqueta. Una pistola. Tenía una pistola y yo estaba debajo de él, y las ventanas habían desaparecido. Y Sofía, mírame. Me puso los dedos en la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. La sangre brotaba de un corte en su frente, pero sus ojos estaban absolutamente claros, absolutamente concentrados. «Estás a salvo. Te tengo. ¿Lo entiendes?», asentí con la cabeza. No podía hablar. Los guardias de seguridad inundaron la habitación. El conductor. Otros que no había visto. Todos armados, todos moviéndose con precisión militar. Alguien estaba revisando las ventanas. Otro estaba hablando por teléfono. Un tercero trajo una chaqueta negra que Dante me envolvió alrededor de los hombros. «¿Rossi?», preguntó Dante, levantándome y tirando de mí. Un francotirador desde el edificio de enfrente. Marco lo derribó. «Vivo». «Sí, señor». La sonrisa de Dante era terrible. «Bien». Se volvió hacia mí y ahora el monstruo era totalmente visible. El hombre que mataba gente, que gobernaba a través del miedo, que acababa de hablar tranquilamente de asesinato mientras la sangre le goteaba en el ojo. «Tengo que ocuparme de esto, pero no te vas a alejar de mi vista. Ni ahora ni nunca. No puedo. Esto no es... Acaban de intentar matarte. Sofía intentó volar mis ventanas y acabar contigo porque Marcus vendió tu nombre, y Rossi decidió que eras un mensaje que podía enviarme». Sus manos enmarcaron mi rostro, y a pesar de todo, eran suaves. «¿Lo entiendes ahora? No se trata de lo que tú quieres o de lo que es razonable. Se trata de sobrevivir.
Tú y yo. Alguien intentó matarme. No podía procesar esa idea. Yo era una camarera, una don nadie, y alguien acababa de intentar asesinarme como si fuera alguien importante. Ven. Dante me empujó hacia una puerta que no había visto. Una habitación segura reforzada. Te quedarás ahí hasta que haya eliminado esta amenaza. ¿Eliminado? ¿Quieres decir matado? Sí. Sin disculpas, sin vacilar. A Rossi y a todos los que le ayudaron a planear esto. Los encontraré a todos y los convertiré en ejemplo. Porque ahora eres mía, Sofía, estés de acuerdo o no, y yo protejo lo que es mío. La habitación segura era exactamente lo que parecía. Paredes de acero, monitores que mostraban todos los ángulos del edificio, armas que intenté no mirar. Dante me sentó en un sillón de cuero. Me envolvió los hombros con una manta, aunque no tenía frío. Estaba en estado de shock. Quédate aquí. No le abras la puerta a nadie más que a mí. Me besó en la frente, rápido y posesivo. Volveré por la mañana. ¿Y luego qué? Se detuvo en la puerta y me miró con ojos que contenían promesas y amenazas a partes iguales. Entonces decidirás si puedes vivir en mi mundo, si me dejas protegerte, tenerte cerca, tenerte para mí. Bajó la voz. O si prefieres volver a ser invisible, sabiendo que la gente te quiere muerta por mi culpa. La puerta se cerró con llave, dejándome sola con los monitores que mostraban la ciudad y la aterradora certeza de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Me abracé a mí misma, todavía con el vestido del funeral de mi madre, y me pregunté si Dante Moretti era mi salvación o mi condenación. Quizás era ambas cosas. El amanecer llegó lentamente, pintando la ciudad en tonos grises y dorados. Lo observé a través de los monitores, incapaz de dormir, incapaz de pensar en nada más que en el sonido del cristal al explotar y el cuerpo de Dante cubriendo el mío. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello del cañón del rifle de francotirador en mi mente. Un momento de luz que podría haberlo acabado todo. Alguien me quería muerta. La idea aún no terminaba de asentarse en mi cerebro. Yo no era nadie. Siempre había sido nadie. Y ahora era alguien a quien valía la pena matar. Las puertas se desbloquearon. A las 6:47 a.m., Dante entró y apenas lo reconocí. Ya no llevaba traje, sino unos vaqueros oscuros y una camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos. Tenía los nudillos manchados de sangre y su rostro estaba más duro que nunca. Todo eran aristas afiladas y furia fría apenas contenida. Pero cuando me vio acurrucada en la silla, todavía envuelta en su manta, algo en su expresión se quebró. ¿No has dormido? No es una pregunta. Tú tampoco. Se acercó a mí, se arrodilló y durante un largo momento se limitó a mirarme como si estuviera comprobando los daños. Entonces, sus manos, esas manos sangrientas y violentas, me acariciaron la cara con una delicadeza desgarradora. Rossi está muerto. También lo están los 3 hombres que le ayudaron a planear el ataque. El francotirador está siendo interrogado por gente muy buena haciendo hablar a los hombres. Su pulgar rozó mi pómulo. Ahora estás a salvo. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. La palabra era definitiva. Dejé muy claro lo que le pasará a cualquiera que siquiera piense en tu nombre. Todo el mundo sabe que tocarte significa declararme la guerra y nadie quiere esa guerra. Debería haberme horrorizado. Debería haberlo condenado por la violencia, el asesinato, la forma despreocupada en que hablaba de acabar con vidas. En cambio, me sentía a salvo por primera vez en meses. ¿Y Marcus? Dante apretó la mandíbula. Marcus está vivo por ahora. Él fue quien le contó a Rossi lo de la cena, lo de que estabas en mi ático. No sabía que intentarían matarte. Solo pensó que usarían la información como ventaja. Sus ojos se oscurecieron. Está aterrorizado, suplicando clemencia, ofreciendo todo lo que sabe. ¿Lo matarás? El silencio se extendió entre nosotros. Afuera la ciudad despertaba. Los sonidos del tráfico, las sirenas lejanas, el ritmo normal de la vida continuaba mientras que la mía se había destrozado por completo. Eso depende de ti, dijo Dante finalmente. ¿De mí? Él fue tuyo una vez. Lo amabas, aunque ese amor se basara en mentiras. Se levantó, se acercó a los monitores y miró fijamente las pantallas que mostraban a hombres armados patrullando su edificio. No voy a mentir y decir que no quiero verlo muerto. Cada vez que pienso en él enviándote rosas, tocándote, teniendo lo que debería haber sido mío, aprieta los puños. Quiero destruirlo lentamente, hacerlo sufrir por cada momento
en que te hizo sentir invisible. La posesividad en su voz debería haberme asustado. En cambio, hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. Pero tú no eres un monstruo que necesita verme demostrar mi lealtad con sangre, dije en voz baja. Se volvió y me estudió con esos ojos oscuros e insondables. No, soy un monstruo que necesita saber que eliges quedarte porque quieres, no porque temes lo que haré si te vas. Y si te pido que dejes vivir a Marcus, entonces vivirá en el exilio, lejos de esta ciudad, lejos de ti, lejos de todo lo que conoce, y nunca se le permitirá volver. Dante volvió a mi lado, pero él vive. Me puse de pie, dejé caer la manta y lo miré directamente, con mi vestido de funeral y descalza. Debería haberme sentido pequeña. En cambio, me sentí poderosa, como si mis palabras tuvieran un peso que nunca antes habían tenido. Déjalo vivir. No porque todavía lo amo, sino porque no quiero su muerte en mi conciencia. Miré fijamente a Dante a los ojos. No quiero convertirme en alguien que elige la violencia cuando hay otra opción. Algo parecido al respeto se reflejó en su rostro. Ya eres más valiente que la mayoría de los hombres que conozco. Estoy aterrorizado. Lo sé. Pero sigues en pie. Sigues pensando con claridad. Sigues viéndome como un hombre en lugar de solo un monstruo. Levantó la mano y me acarició el pelo con los dedos. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Lo precioso que es? Dante, quédate conmigo. Las palabras eran crudas. No en la habitación segura. No escondido. Quédate aquí. En mi casa. En mi vida. Déjame darte todo lo que nunca has tenido. Seguridad, comodidad, libertad de elección. Déjame adorarte como te mereces. Apenas te conozco, entonces conóceme tú a mí. Pregúntame lo que quieras. Te diré verdades que nunca he dicho en voz alta. Me atrajo hacia él hasta que pude sentir los latidos de su corazón contra mis palmas. Te mostraré al hombre que hay debajo del monstruo. Y si aún así quieres marcharte, te dejaré ir. Me aseguraré de que estés protegida. Te buscaré un lugar seguro. Me aseguraré de que nunca más tengas que ser invisible. Bajó la voz. Pero Dios, Sofía, espero que te quedes. Lo inteligente habría sido irme, aceptar su oferta de protección y distancia y construir una vida normal lejos de las bombas, la sangre y los hombres que mataban sin dudarlo. Pero ¿cuándo había sido inteligente con los hombres equivocados? Una semana me oí decir, déjame quedarme aquí una semana, conocerte, entender este mundo y luego decidiré. La sonrisa de Dante fue como un amanecer que se abre paso entre las nubes de tormenta. Una semana, aceptó. A partir de ahora, el ático tenía 6 dormitorios. Dante me dio el más alejado del suyo, un espacio decorado en suaves tonos grises y blancos, con un baño más grande que todo mi apartamento y un armario que resonaba cuando lo abría. La cama era enorme, cubierta de almohadas que olían a lavanda y a algo caro que no sabía nombrar. Aquí tienes todo lo que necesitas, dijo, abriendo los cajones para mostrarme ropa de mi talla. He pedido a mi gente que trajera cosas esta mañana. Si algo no te queda bien o no te gusta, dímelo. Te traeremos otras. Me quedé mirando los jerseys de cachemira, las blusas de seda y los vaqueros que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Me has comprado un armario antes de que aceptara quedarme. Yo era optimista. Su expresión era casi avergonzada, y no podía soportar la idea de que siguieras llevando ese vestido ni un momento más. Te queda precioso, pero te entristece. Tenía razón. Podía sentir la ausencia de mi madre en cada costura, en cada hilo. Hay un armario principal al final del pasillo con cosas más formales, vestidos para cuando salimos, abrigos, zapatos. Adiviné tu talla basándome en, hizo una pausa, en fotos de vigilancia, lo que suena peor cuando lo digo en voz alta. A pesar de todo, de la violencia, el miedo, la locura de la situación, me reí. Me reí de verdad y el sonido nos sorprendió a los dos. Estás loco. Obsesionado, corrigió. Hay una diferencia. ¿La hay? Estar loco implica irracionalidad. No hay nada irracional en querer mantenerte a salvo, cómoda, feliz. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome mientras tocaba las suaves telas. No hay nada irracional en necesitar verte con colores que hagan brillar tus ojos en lugar de ese negro que te envuelve por completo. Saqué un jersey, de un azul zafiro intenso, suave como un susurro, y me lo puse. La expresión de Dante se transformó, se suavizó y se calentó al mismo tiempo. Perfecto, respiró.
Ponte eso hoy. Déjame verte con algo que no sea de luto. Y si quiero estar de luto, mi madre murió hace 3 meses, Dante. Se supone que debo sentir lo mismo que tú. Llora todo lo que necesites. Se acercó a mí y me tomó las manos. Pero también déjate vivir. Ella no querría que te quedaras congelada en ese momento, con ese vestido, con ese dolor. Ella te querría, dijo con voz ronca. Ella querría que fueras feliz, que te vieran, que importaras. ¿Cómo sabía exactamente qué decir? ¿Qué palabras romperían la coraza que había construido alrededor de mi dolor? Asentí, incapaz de hablar. Bien, ahora dúchate, cámbiate y reúnete conmigo en la cocina. Estoy preparando el desayuno. ¿Cocinas? Su sonrisa era devastadora. Estoy lleno de sorpresas, Sofía. Tienes una semana para descubrirlas todas. Preparó huevos, tostadas y café que sabía a oro líquido. Comimos en la isla de su cocina, toda de mármol y acero, con ventanas que daban a la ciudad y a la nieve que seguía cayendo en perezosas espirales. Él también se había cambiado y llevaba unos pantalones oscuros y un jersey gris oscuro que le hacían parecer menos un señor del crimen y más un hombre que podría salir en una revista. «Háblame de tu madre», me dijo, pasándome la mermelada. No de los últimos meses, cuando era feliz. Así que lo hice. Le hablé de su risa, de su terrible voz para cantar, de cómo bailaba en la cocina cuando sonaban sus canciones favoritas, de cómo tenía 3 trabajos para poder alimentarme, vestirme y enviarme al colegio, de sus sueños de ver París, sueños que murieron cuando el cáncer se arraigó en sus huesos. Dante escuchaba como si cada palabra importara, como si yo importara. Parece extraordinaria. Lo era. Me quedé mirando mi café. La echo de menos todos los días. Echo de menos tener a alguien que me conociera, que me viera incluso cuando el resto del mundo no lo hacía. Yo te veo. Su mano cubrió la mía. Sé que no es lo mismo. Nunca podré sustituirla. Pero yo te veo, Sofía. Cada detalle, cada expresión, cada momento. Crees que eres invisible. Entonces yo te veo. Sobre todo, ¿por qué? La pregunta brotó de repente. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera, mujeres que entienden tu mundo, que no necesitarían protección, que me aburrían. Su pulgar acarició mis nudillos. He tenido mujeres que querían mi dinero, mi poder, mi nombre. Nunca una que me mirara como si fuera solo un hombre. Nunca una que me hiciera querer ser mejor de lo que soy. Yo no te hago mejor. Te hago posesivo, violento y humano. Sonrió. Tú me haces humano, Sofía. Me haces desear cosas que creía haber enterrado. Un hogar, una familia, alguien a quien volver y que se preocupe por si respiro. Apretó más fuerte. Tú me haces querer construir algo en lugar de solo destruir. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y frunció el ceño. Tengo que ocuparme de algo. Un asunto que no puede esperar. Se levantó, pero dudó. Aquí estarás a salvo. Seguridad total. Cámaras por todas partes. No le abras la puerta a nadie. No salgas del ático. Así que soy una prisionera. Estás protegida. Hay una diferencia. ¿La hay? Le devolví sus propias palabras. Su sonrisa fue rápida, agradecida. Lee, explora. La biblioteca tiene más de 3000 libros. Hay un gimnasio, una sala de cine, todo lo que puedas desear. Se inclinó y me besó en la frente. Volveré para la cena. Hablaremos más entonces. Y se marchó, dejándome sola en una jaula dorada con café, enfriándose en una taza de porcelana cara y preguntas multiplicándose como sombras. Exploré porque no podía quedarme quieta. Encontré la biblioteca, libros de suelo a techo, sillones de cuero, una chimenea, el gimnasio con máquinas que no sabía usar, la sala de cine con una pantalla más grande que la pared de mi apartamento. Todas las habitaciones eran perfectas, hermosas y completamente desprovistas de personalidad, salvo por su gusto por lo caro, hasta que encontré su despacho. La puerta estaba abierta, ya fuera por confianza o por ponerme a prueba. En el interior, madera oscura e iluminación tenue, un escritorio que había visto décadas de uso, fotos en las paredes, viejas fotos en blanco y negro de hombres con sombreros fedora, recortes de periódico en italiano, un árbol genealógico que se remontaba a varias generaciones. Y en su escritorio, en un marco plateado, una foto de mi madre, joven, sonriente,
sosteniendo a un bebé. A mí. Una foto que nunca había visto antes, que ella nunca me había mostrado. La cogí con manos temblorosas, miré fijamente su rostro, tan feliz, tan lleno de vida, y sentí que algo dentro de mí se rompía y se curaba al mismo tiempo. Él la había guardado, la había enmarcado, la había mirado tantas veces que se podían ver huellas dactilares en el cristal. Un hombre obsesionado se había autodenominado un hombre enamorado. Empezaba a entenderlo. La puerta del ático se abrió. Voces en el pasillo. La de Dante y otra mujer desconocida. Sabía que ella estaba fuera de mi alcance. Te presento a la mujer que te ha convertido en un tonto enamorado. Me acerqué a la puerta de la oficina y miré hacia afuera. Una mujer estaba de pie junto a Dante. Alta, impresionante, vestida con ropa de diseño y con una armadura de confianza. Cabello oscuro recogido, labios rojos, ojos que lo evaluaban todo. Isabela, la voz de Dante era una advertencia. Ahora no. ¿Cuándo entonces? ¿Después de casarte con ella? ¿Después de dejarla embarazada? La risa de Isabela fue aguda. Oh, no te sorprendas tanto. Te conozco, amigo. No haces nada a medias, hermano. Ella era su hermana. Necesita tiempo. Necesita comprender en qué se está metiendo. Los enemigos que tenemos, la vida que llevamos. El hecho de que amar a un Moretti significa pintarse una diana en la espalda. La mirada de Isabela se encontró con la mía a través de la puerta. Se agudizó. Ah, ahí está. El ratón que atrapó al león. Salí, con la barbilla alta, llevando mi jersey azul zafiro como una armadura. No soy un ratón. Isabela sonrió mostrando todos los dientes. Isabela Moretti me rodeó como un depredador que evalúa a su presa. Así que tú eres la camarera que ha hecho que mi hermano olvide todo lo que sabía sobre mantener la distancia. Sus ojos, oscuros como los de Dante, pero más fríos, más agudos, recorrieron desde mi jersey prestado hasta mis pies descalzos. Bonita, frágil, totalmente inadecuada para esta vida. Isabela. La voz de Dante tenía un tono de advertencia. Ya basta. No, no es suficiente. Ella se volvió hacia él y vi una preocupación genuina bajo la hostilidad. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? Una semana. Y ya la has puesto en una habitación segura. Has matado por ella. Has iniciado una guerra con toda la red de Rossi. ¿Te estás escuchando? Me escucho perfectamente. Suenas como papá. Las palabras cayeron como piedras. Justo antes de que mamá muriera, porque alguien la utilizó para llegar a él. Justo antes de que pasáramos años viéndolo destruirse a sí mismo con la culpa, el silencio llenó el ático. La expresión de Dante se volvió cuidadosamente inexpresiva, pero vi el estremecimiento, apenas perceptible, rápidamente controlado. Eso es diferente, dijo en voz baja. ¿Lo es? Isabela cruzó los brazos. ¿O simplemente estás repitiendo la historia con una nueva cara? Debería haberme quedado callada. Debería haber dejado que lo resolvieran entre hermanos que claramente tenían décadas de historia que yo no entendía. Pero estaba cansada de que hablaran de mí como si no estuviera allí, como si fuera un problema que había que resolver en lugar de una persona. Yo no pedí nada de esto. Mi voz sonó más fuerte de lo que me sentía. No pedí que me vigilaran, me protegieran, me arrastraran a un mundo que no entiendo. No pedí que alguien intentara matarme. Miré directamente a Isabela a los ojos. Pero ahora estoy aquí. Y tal vez sea frágil e inadecuada, y todo lo que piensas, pero tampoco soy tan estúpida como para creer que puedo simplemente marcharme y estar a salvo. Isabela arqueó las cejas. ¿Así que te quedas por miedo? Me quedo porque no tengo ningún otro lugar a donde ir que no me ponga en peligro. Porque tu hermano me ha convertido en alguien importante para las personas que quieren hacerle daño. Miré a Dante y vi algo parecido al dolor en su rostro. Y porque, a pesar de la locura, a pesar de todo de lo que debería huir, él es la primera persona en meses que me ha hecho sentir que merezco ser protegida. ¿Mereces ser protegida o mereces ser poseída?, preguntó Isabela en voz baja. Quizás ambas cosas. Me abracé a mí misma. Quizás eso es lo que necesito ahora mismo. Ser la obsesión de alguien en lugar de la idea tardía de todos. Isabela me estudió durante un largo momento y luego se volvió hacia Dante. Al menos es sincera y más valiente de lo que parece. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero la valentía no detiene las balas para ti. La valentía no impide lo que le pasó a mamá. Lo sé. La voz de Dante era áspera. Pero no puedo. Se detuvo moviendo la mandíbula.
No puedo dejarla ir, Bella. Lo he intentado. Pasé 3 meses observándola desde la distancia, diciéndome a mí mismo que era suficiente para mantenerla a salvo sin acercarme. Luego la vi en persona y él me miró, y la necesidad cruda en sus ojos me dejó sin aliento. Fue como respirar por primera vez en años. Isabela suspiró larga y profundamente. Vas a conseguir que la maten. Voy a mantenerla con vida, cueste lo que cueste, aunque te cueste todo lo demás. Incluso entonces, el peso de su certeza se posó sobre mí como un manto, cálido y sofocante al mismo tiempo. Isabela sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Bien, entonces lo hacemos, ¿no? Sin medias tintas. Me miró. ¿Sabes disparar? Parpadeé. ¿Qué? ¿Una pistola? ¿Sabes disparar? No, nunca he tenido una en las manos. Entonces aprenderás. Hoy. Miró a Dante. Si se queda en este mundo, necesita saber cómo protegerse. No puedes estar con ella cada segundo, y confiar completamente en la seguridad es la forma en que la gente muere. Dante parecía querer discutir, pero luego asintió lentamente. Tienes razón. Normalmente la tengo. La sonrisa de Isabela fue aguda. Vamos, ratoncita. Veamos si tienes garras. El edificio tenía un campo de tiro en el sótano. Por supuesto que lo tenía, porque al parecer toda la propiedad de Dante estaba diseñada para la violencia y la supervivencia. El campo de tiro estaba impecable, con paredes insonorizadas, múltiples carriles y un arsenal que pondría celoso a un pequeño ejército. Isabela me entregó unos protectores auditivos y una pequeña pistola que me parecía increíblemente pesada en las manos. Es una Glock 19, 15 balas, fácil de manejar, fiable. Se colocó detrás de mí y me ajustó la empuñadura con eficiencia impersonal. No estás intentando ser una tiradora de élite. Estás intentando sobrevivir el tiempo suficiente para que llegue la ayuda. No creo que pueda. Puedes, porque la alternativa es morir mientras otra persona decide tu destino. Su voz era pragmática. Apunta al centro del cuerpo. No pienses. Solo aprieta el gatillo suavemente. La pistola dará un tirón. Déjalo, y luego vuelve a apuntar al objetivo. Me temblaban las manos. Sofía. Dante apareció a mi lado, con su presencia sólida y tranquilizadora. No tienes por qué hacerlo. Sí que tengo que hacerlo. Miré fijamente al objetivo, una simple silueta de papel. Si me quedo en tu mundo, necesito saber cómo sobrevivir en él. Su mano cubrió la mía sobre el arma, estudiándola. Entonces te enseñaré juntos. Pasamos 2 horas en ese sótano. Al principio fallé más de lo que acerté. Me sobresaltaba con cada disparo. Sentía el retroceso sacudirme las muñecas y los hombros. Pero poco a poco, lentamente, empecé a comprender el peso del arma, su ritmo, la forma en que la anticipación me hacía tirar en lugar de apretar. Al final pude dar en el blanco. No a la perfección, ni con rapidez, pero con la suficiente consistencia como para que Isabela asintiera con aprobación. Bien, practica todos los días hasta que se convierta en memoria muscular. Cogió la pistola y la desmontó con facilidad profesional. Ahora, defensa personal, escapatorias básicas si alguien te agarra. Bella, empezó Dante. Ella necesita esto y tú lo sabes. Así que o ayudas o te vas. Él ayudó. Me enseñó cómo romper una muñeca, cómo usar el impulso del atacante en su contra, dónde golpear para causar el máximo dolor y crear espacio para correr. Sus manos sobre mí eran suaves a pesar de las violentas lecciones. Su voz era paciente incluso cuando yo fallaba. El objetivo nunca es luchar, dijo, demostrando una escapatoria por tercera vez. El objetivo es sobrevivir el tiempo suficiente para escapar o para que lleguen los refuerzos. No se trata de ganar, intentas vivir. ¿Y si no puedo escapar? Su expresión se ensombreció. Entonces recuerda lo que te enseñé sobre el arma. Y no lo dudes. Cuando terminamos, estaba agotada, con los músculos doloridos y la mente aturdida por la sobrecarga de información. Isabela se marchó con una última advertencia de que practicara a diario. Y de repente me quedé sola con Dante en el ascensor de vuelta al ático. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Por qué? ¿Por todo esto? La violencia, el miedo, el hecho de que tengas que aprender a disparar en lugar de simplemente vivir. Se apoyó contra la pared del ascensor con un aspecto más cansado que nunca. Isabela tiene razón. Soy egoísta. Te mantengo aquí. Te hago parte de este mundo. Te estoy poniendo en peligro. Tú también me mantienes con vida. ¿De verdad?
¿O solo me aseguro de que, cuando llegue el peligro, estés lo suficientemente cerca como para verte morir? Las puertas del ascensor se abrieron. Salí y me volví hacia él. ¿Tu madre? ¿Qué le pasó? El dolor se reflejó en su rostro. Fue secuestrada y retenida por una familia rival para pedir rescate. Mi padre pagó, siguió todas las instrucciones, hizo todo lo correcto. Su voz se volvió hueca. La mataron de todos modos. Enviaron su cuerpo pieza por pieza durante 3 semanas. El horror me cerró la garganta. Dante, yo tenía 15 años. Isabela tenía 12. Vimos a nuestro padre convertirse en un monstruo tratando de vengarla. Vimos cómo libraba una guerra que casi destruyó toda nuestra organización. Me miró a los ojos. Ganó. Mató a todos los implicados. Pero eso no la trajo de vuelta. Solo lo volvió más brutal, más paranoico, más convencido de que el amor era una debilidad. ¿Eso es lo que crees? Lo creí durante años. Construí muros, mantuve la distancia. Nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente como para importarme. Salió del ascensor y acortó la distancia entre nosotros. Entonces vi tu fotografía y todos los muros que había construido se derrumbaron. Todas las lecciones que mi padre me enseñó sobre la distancia emocional dejaron de tener sentido. Sus manos enmarcaron mi rostro. Sus pulgares acariciaron mis pómulos. Me aterrorizas, Sofía, porque sé lo que les pasa a las personas que amo. Conozco los riesgos, los peligros, la certeza absoluta de que alguien intentará alejarte de mí. Su voz se redujo a un susurro, pero no puedo dejarte marchar. No puedo volver al vacío. Así que sí, soy egoísta. Sí, te estoy poniendo en peligro solo por desearte. Pero también voy a hacer todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo, aunque eso signifique aprender a matar. Especialmente entonces, debería haberme horrorizado. Debería haber reconocido la toxicidad de esta obsesión, esta necesidad, esta certeza absoluta de que nos pertenecemos el uno al otro, a pesar de que apenas nos conocemos. En cambio, lo besé, me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos, saboreando café y algo más oscuro, sintiendo cómo se quedaba completamente inmóvil antes de que sus brazos me rodearan como bandas de acero. El beso fue desesperado y suave al mismo tiempo, su control luchando con su necesidad, su deseo de consumirme, luchando contra su miedo a romperme cuando nos separáramos. Ambos respirábamos con dificultad, sus ojos eran casi negros. Sofía, dijiste que en una semana te conocería, entendería tu mundo y decidiría si podía quedarme. Mantuve mis manos cerradas en su suéter, abrazándolo con fuerza. Llevo 3 días aquí y estoy empezando a entender que no eres el monstruo que todos creen. Solo eres un hombre que ha sido tan herido que la única forma en que sabes amar es con todo lo que tienes. Al diablo con las consecuencias. Y si ese amor te destruye, al menos habré vivido primero. Vivido de verdad, no solo sobrevivido. Sonreí, saboreé la sal de unas lágrimas que no recordaba haber derramado. Mi madre se pasó toda la vida haciéndose pequeña para mantenerme a salvo, trabajando hasta la extenuación para que yo tuviera un futuro mejor. ¿Y qué hice yo con ese regalo? Me volví invisible. Elegí a un hombre que me hacía sentir aún más pequeña. Dejé de soñar porque los sueños duelen demasiado cuando no puedes permitírtelos. Lo acerqué a mí. Sentí su corazón latir contra el mío. Me haces sentir grande, Dante, importante, digna de ser protegida, deseada y obsesionada. Quizás eso no sea saludable. Quizás debería querer algo más saludable, más seguro, más sereno. Lo miré fijamente a los ojos, pero no es así. Quiero esto. Lo que uno quiere tanto que alguien quemaría el mundo antes que perderme. Su beso fue diferente esta vez. Más duro, más profundo, lleno de promesas y posesión. Cuando se apartó, su sonrisa era devastadora. 4 días más, murmuró contra mis labios. Entonces decidirás si eres mía para siempre. Creo que ya lo he decidido. Dímelo de todos modos. En 4 días, cuando hayas visto más de esta vida, conocido más de mi mundo, entendido exactamente lo que significa quedarse. Su pulgar rozó mi labio inferior. Quiero que me elijas con pleno conocimiento, Sofía, no porque te haya seducido o asustado, o te haya hecho sentir que no tienes otra opción. Y si sigo eligiéndote, su sonrisa se volvió depredadora. Entonces me aseguraré de que nunca te arrepientas. Esa noche soñé con mi madre. Volvía a ser joven, estaba sana y llevaba el vestido de la fotografía del despacho de Dante.
Estábamos en un jardín que no reconocía, rodeadas de rosas que olían a verano y a hogar. Mina, dijo, acariciándome la cara. Hija mía, pareces feliz. Estoy aterrorizada. El miedo y la felicidad no son opuestos, Mamore. A veces, las cosas que más nos asustan son las que más necesitamos. Sonrió y fue como un rayo de sol. Trabajé para su padre. Ya sabes, vi cómo estos hombres aman de forma absolutamente obsesiva y sin reservas. Es peligroso, es agotador. Es todo aquello de lo que huí porque quería seguridad para ti. ¿Tomaste la decisión equivocada? Tomé la decisión que tenía que tomar. Te di una vida diferente, un camino diferente. Sus manos se apretaron contra mi cara. Pero tú no eres como yo, Sofía. Eres más fuerte, más valiente, más dispuesta a arriesgarte por lo que quieres. Así que no elijas la seguridad porque creas que es lo que yo querría. Elige lo que te haga sentir viva, aunque eso me mate. Incluso entonces, porque una vida corta llena de amor es mejor que una vida larga llena de vacío. Me besó en la frente. Te quiero. Estoy orgullosa de ti. Y me alegro mucho de que por fin te vean. Me desperté con lágrimas en la cara y certeza en el corazón. Quedaban 4 días para decidir, había dicho Dante. Pero yo ya sabía mi respuesta. Me quedaba. A la mañana siguiente, Dante me llevó a conocer a su familia. No solo a Isabela, sino al círculo más cercano, las personas que mantenían su organización en funcionamiento, que habían dedicado sus vidas al nombre Moretti. Atravesamos la ciudad en su todoterreno blindado, con vehículos de seguridad flanqueándonos como sombras oscuras, y vi cómo los barrios cambiaban de rascacielos acristalados a edificios históricos de ladrillo rojo y almacenes industriales. Te pondrán a prueba, dijo Dante, con su mano cálida sobre mi muslo. Intentarán ver si eres débil, si te derrumbarás, si eres digna de estar bajo mi protección. Y si deciden que no lo soy, su sonrisa era fría, su opinión no importa. Eres mía. Eso no se discute. Me apretó suavemente. Pero será más fácil para ti si te aceptan. Si ven lo que yo veo, que es fuerza envuelta en suavidad, acero disfrazado de seda. Llevó mi mano a sus labios. Una mujer que sobrevivió a la pobreza, la pérdida y la traición, y aún conserva bondad en su interior. Eso es más raro que los diamantes en mi mundo, Sofía. Nos detuvimos frente a un restaurante, cerrado por el día, con seguridad apostada en cada entrada. En el interior, olía a ajo, vino y pan fresco. En la parte de atrás había una mesa larga, ya llena de gente que se quedó en silencio cuando entramos. Isabela estaba sentada en un extremo, elegante y letal. A su lado, un hombre mayor con el pelo plateado y cicatrices en la mandíbula. Lorenzo, tío de Dante y conciliador. Una mujer de unos 40 años con ojos penetrantes y joyas aún más llamativas. Carmela, que dirigía sus negocios legales. 2 hombres más jóvenes que parecían capaces de matar con sus propias manos. Marco y Julio, jefes de seguridad. Y en el extremo más alejado, un asiento vacío para mí. Todos, dijo Dante, con la mano en mi espalda. Esta es Sofía Chen. Está bajo mi protección personal. Cualquiera que la amenace, le falte al respeto o incluso la mire mal, responderá directamente ante mí. El silencio era ensordecedor. Entonces Lorenzo se rió, un sonido como el crujir de la grava. Así que es cierto, el rey del hielo finalmente se ha derretido. Se paró frente a mí y me obligué a no retroceder ante su rostro marcado y brutal. Déjame verte, chica. Levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos. No soy una chica. Tengo 26 años y he sobrevivido a cosas que habrían destrozado a la mayoría de las personas. Su sonrisa fue inesperada. Bien, no necesitamos otra flor frágil que se marchite a la primera señal de sangre. Miró a Dante. Tiene carácter, te lo concedo. Carmelo fue la siguiente, rodeándome con la mirada evaluadora de una mujer de negocios. Trabajaste en Luminosa. Buenas propinas allí, cuando los clientes se daban cuenta de que existía. Sí, y ahora existes para él, señaló a Dante. ¿Cómo se siente eso? Aterrador, emocionante, como estar al borde de un precipicio y no saber si voy a volar o caer. La risa de Carmemella era genuina y sincera. Me gusta Dante, o sobrevivirá a esta vida o caerá en llamas. En cualquier caso, será interesante verlo. Los jóvenes no dijeron nada, solo asintieron con la cabeza, pero sus ojos seguían cada movimiento, evaluaban cada palabra, calculaban niveles de amenaza que yo no podía ni empezar a comprender. Nos sentamos. Apareció la comida.
pasta, vino y platos cuyos nombres no podía pronunciar. La conversación fluía a mi alrededor, mezclando inglés e italiano, negocios y familia, violencia y amor a partes iguales. La red de Rosie está fracturada, dijo Lorenzo, mientras daba vueltas a la pasta. Los hermanos menores están peleando por quién toma el control. Ahora podríamos avanzar en su territorio, consolidarnos. No. La voz de Dante era firme. Hemos dejado clara nuestra postura. Cualquier acción adicional parecería oportunismo, no justicia. ¿Desde cuándo te importan las apariencias?, preguntó Marco. Desde que tengo algo más importante que proteger que el territorio. La mano de Dante encontró la mía debajo de la mesa. Mantenemos nuestra posición. Reforzar nuestras defensas. Dejar claro que respondimos a un ataque, no que iniciamos una expansión. Te estás ablandando, murmuró Julio. La temperatura de la habitación bajó 10 grados Celsius. Repite eso, dijo Dante en voz baja. Julio se calló. Solo querías decir que proteger a Sofía me hace débil, que el amor es una desventaja. Dante se puso de pie, y todos se quedaron en silencio. Voy a ser muy claro. Sofía no me hace débil, me hace más peligroso, porque ahora tengo algo por lo que vale la pena matar, por lo que vale la pena morir, por lo que vale la pena quemar toda esta ciudad hasta los cimientos. Miró alrededor de la mesa, mirando a los ojos a cada uno de los presentes. Cualquiera que la vea como mi debilidad es un tonto. Ella es mi razón, mi propósito, la línea que no dejaré que nadie cruce. Su voz era absoluta, así que sí, la estoy protegiendo. Sí, estoy cambiando nuestra forma de operar para mantenerla a salvo. Y si eso me hace débil a vuestros ojos, podéis desafiarme por el liderazgo. Silencio. Entonces Lorenzo se rió entre dientes. Siéntate, sobrino. Nadie te está desafiando. Solo nos estamos adaptando a la nueva realidad. Levantó su copa. Por Sofía, que nos sobreviva a todos. Todos bebieron. Sentí el peso de su aceptación. Condicional, sospechosa, pero real. Después del almuerzo, Isabela me llevó aparte mientras los hombres discutían negocios. Acompáñame. No es una petición. Nos trasladamos al jardín del restaurante. Un pequeño patio con árboles invernales y bancos de piedra. Isabela encendió un cigarrillo y me ofreció uno. Negué con la cabeza. Inteligente. Es un hábito terrible. Exhaló el humo al aire frío. ¿Les gustas? O, al menos, no te odian. Eso es lo mejor que se puede conseguir con esta familia. Debería estar agradecido, deberías tener cuidado. Que te acepten hoy no significa que te sean leales mañana. Me estudió a través del humo. ¿Cuánto sabes sobre lo que hace Dante realmente? Sé que está involucrado en actividades ilegales. ¿Qué dirige una organización? Dirige la mitad del mundo subterráneo de la ciudad. Drogas, apuestas, protección, contrabando. Si es rentable e ilegal, nosotros participamos. Los ojos de Isabela eran duros. Ha matado a gente. Sofía, no solo a Rosie, a docenas, quizá a cientos a lo largo de los años. A veces en defensa propia, a veces porque nos traicionaron, a veces simplemente porque se interponían en nuestro camino. Se me revolvió el estómago, pero no aparté la mirada. Lo sé. ¿Y tú? ¿O lo estás idealizando? Te dices a ti misma que no es tan malo, que solo hace daño a la gente mala, que puedes cambiarlo. Dejó caer el cigarrillo y lo aplastó con el talón. No puedes. Así es él, así somos todos. Y estar con él significa aceptar que se lave la sangre de las manos antes de tocarte. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero a mi hermano. Y vi cómo nuestro padre se destruía a sí mismo por una mujer a la que no podía proteger. No voy a ver cómo Dante hace lo mismo. Me agarró del brazo, no con fuerza, pero con firmeza. Si no estás totalmente comprometida, si tienes alguna duda, alguna reserva, alguna parte de ti que piensa que podrías marcharte, vete ahora, antes de que él se obsesione aún más. Antes de perder, lo destrozarías. Liberé mi brazo. Y si estoy totalmente comprometida, entonces te enseñaré cómo sobrevivir en este mundo, cómo ser una esposa Moretti sin perderte por completo, cómo amar a un monstruo sin convertirte en uno. Su sonrisa era triste. No es fácil, no es seguro, pero si realmente lo amas, si realmente estás dispuesta a aceptarlo todo, la violencia, el peligro, la locura absoluta de esta vida, entonces estaré a tu lado. Seremos hermanas, no enemigas. Apenas lo conozco. Sabes lo suficiente. Sabes que mataría por ti, moriría por ti.
remodelaría todo su mundo a tu alrededor. La mirada de Isabela se suavizó ligeramente. La cuestión no es si lo conoces, sino si confías en él, si crees que te mantendrá a salvo incluso cuando todo se vaya al infierno. Si confiaba en él, en este hombre al que conocía desde hacía días y que había trastocado mi vida, que me había hecho sentir vista, deseada y terriblemente importante. Sí, me oí decir, confío en él. Isabela me estudió durante un largo momento y luego asintió. Muy bien, entonces asegurémonos de que estás preparada para lo que viene a continuación. Lo que vino a continuación fue una semana de entrenamiento intensivo. Cada mañana Isabela me recogía y me llevaba a las instalaciones subterráneas situadas debajo del edificio de Dante. Practicamos el tiro hasta que mis manos dejaron de temblar por el peso del arma. Practicamos defensa personal hasta que mi cuerpo memorizó los movimientos sin pensar. Estudiamos la estructura de la organización. Aprendí caras y nombres, y quiénes eran de confianza, y quiénes debían ser vigilados. El conocimiento es supervivencia, decía Isabela, mostrándome fotos de familias rivales. Averigua quién quiere matar a Dante. Averigua quién te utilizaría para hacerle daño. Averigua la diferencia entre una amenaza real y una simple bravuconería. Todas las noches cenaba con Dante, a veces en el ático, a veces en restaurantes donde la seguridad despejaba las salas antes de que entrásemos, a veces en sus negocios legítimos, donde los empleados le trataban con un respeto temeroso. Me mostró su mundo poco a poco. Nunca ocultó la oscuridad, pero también reveló una luz inesperada. Un hospital infantil financiado con su dinero. Un programa de becas para niños de los barrios en los que él había crecido. Protección para las pequeñas empresas extorsionadas por bandas que no le respondían. No soy un buen hombre, dijo una noche, viendo cómo nevaba sobre la ciudad, pero intento hacer algo bueno con el poder que tengo. Intento asegurarme de que las personas bajo mi protección tengan una vida mejor de la que tendrían de otra manera. Eso no justifica la violencia. No, no la justifica. Me atrajo hacia su pecho, con su corazón latiendo con fuerza bajo mi oreja. Nada lo justifica. He tomado mis decisiones y aceptado las consecuencias. Ahora solo puedo intentar asegurarme de que las personas que me importan no paguen por mis pecados. ¿Y si lo hacen de todos modos? ¿Y si me pasa algo por tu culpa? Sus brazos se tensaron. Entonces haré que el mundo se arrepienta de existir. Y luego te seguiré a lo que sea que venga después. Porque una vida sin ti no es una vida que yo quiera vivir. Esa posesividad debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir valiosa, irreemplazable, como si importara de una manera que nunca antes había importado. Al séptimo día, Marcus apareció. Estaba sola en el ático, Dante en una reunión de negocios, Isabela haciendo recados, la seguridad apostada afuera, leyendo en la biblioteca cuando sonó el intercomunicador. Señorita Chen, la voz del guardia de seguridad era profesional. Hay un tal Marcus Chen en el vestíbulo. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. ¿Debo mandarlo a marchar? Mi corazón se detuvo. No, déjelo subir. El señor Moretti dio instrucciones específicas. Lo sé, pero necesito verlo, por favor. Hubo una larga pausa. Yo mismo lo acompañaré. Se le registrará en busca de armas. 5 minutos más tarde, Marcus estaba en el vestíbulo del ático con aspecto fantasmal, más delgado, más pálido, con moretones que se desvanecían en la mandíbula y terror en los ojos. Sofía. Su voz se quebró. Gracias a Dios. No estaba seguro de que me dejaran verte. No deberían haberlo hecho. Me quedé al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados. Dante dijo que estabas exiliado, que no te permitían volver a la ciudad. Mañana me voy para siempre. Pero primero tenía que verte. Tenía que hacerlo. Dio un paso adelante. La mano del guardia de seguridad se movió hacia su arma. Marcus se quedó paralizado. Siento todo lo que ha pasado. Las deudas, las mentiras, vender información sobre ti. Nunca pensé que realmente intentarían hacerte daño. Lo juro. Nunca lo pensé. Nunca lo pensaste. Las palabras salieron amargas. Ese siempre ha sido tu problema, Marcus. Nunca pensaste más allá de la siguiente apuesta, la siguiente dosis, la siguiente mentira que te daría más tiempo. Sé que soy débil, egoísta, todo lo que crees que soy, y peor. Las lágrimas le resbalaban por la cara, pero te quería a mi manera rota. Te quería, y verte con él, verte mirarlo como solías mirarme a mí,
Nunca te miré como miro a Dante. La verdad se instaló en mi pecho. Amaba a quien creía que eras. Amaba al hombre que fingías ser, pero siempre fue fingido, ¿no? Toda la relación se basaba en mentiras, y la suya no. La voz de Marcus se volvió desesperada. ¿Crees que un jefe de la mafia te ama de verdad? Te está utilizando, Sofía. Para él eres una posesión, un trofeo, algo que poseer y controlar, algo que proteger, apreciar y contemplar. Le interrumpí. Él lo sabe todo sobre mí, mis fracasos, mis miedos, mi dolor, y aún así me mira como si fuera la persona más importante de su mundo. ¿Puedes decir lo mismo? Silencio. Eso pensaba. Me acerqué a la ventana y contemplé la ciudad. Te perdono, Marcus. No porque te lo merezcas, sino porque ya no quiero seguir cargando con este enfado. Estabas enfermo, adicto, desesperado y ahogándote. Ahora lo entiendo. Entonces ven conmigo. Dio un paso adelante, ignorando la advertencia de seguridad. Podemos empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí, lejos de Moretti, lejos de todo esto, solo tú y yo. Y no, la decisión era definitiva. Me quedaré aquí con Dante, en esta vida que me aterroriza y me emociona, y me hace sentir viva por primera vez en años. Quizás él haga que te maten, o quizás me mantenga a salvo mientras aprendo, por fin, a vivir en lugar de solo sobrevivir. Me giro para mirarlo. Adiós, Marcus. Espero que encuentres la paz en algún lugar lejos de aquí. Espero que te recuperes, que busques ayuda, que te conviertas en el hombre que siempre fingiste ser, Sofía. Adiós. Los de seguridad lo acompañaron fuera. Lo vi desde la ventana mientras lo metían en un coche y se lo llevaban. Fuera de la ciudad, fuera de mi vida para siempre. Cuando Dante llegó a casa una hora más tarde, yo seguía en la ventana. Oí que Marcus había estado aquí. Se acercó con cuidado, como si fuera a romperme. ¿Estás bien? Estoy perfecta. Me giré, me acerqué a él y le rodeé el cuello con los brazos. Han pasado 7 días. Es hora de tomar una decisión. Sus manos se posaron en mi cintura, cuidadosas y posesivas. Y me quedo. No porque tenga miedo, no porque no tenga otro sitio a donde ir, sino porque te elijo a ti, Dante Moretti. Elijo este amor loco, peligroso y absolutamente devorador que estamos construyendo. Lo atraje hacia mí y lo besé suavemente. Elijo ser vista, deseada y protegida. Elijo ser importante. Su sonrisa era más brillante que el amanecer. Eres mía por completo y para siempre. Por mucho tiempo que tengamos, me besó entonces, profundo, posesivo y lleno de promesas. Cuando nos separamos, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo, sencillo, elegante, con un único diamante que reflejaba la luz. Cásate conmigo. No era una pregunta, sino una declaración de intenciones. Sé mi esposa, mi compañera, mi razón para todo. Déjame pasar el resto de mi vida manteniéndote a salvo y feliz, y absolutamente segura de que eres lo más importante en mi mundo. Nos conocemos desde hace una semana. Te amo desde hace 3 meses. Supe que me casaría contigo desde el momento en que vi tu fotografía. Sus manos enmarcaron mi rostro. El tiempo no importa, Sofía. Lo que importa es la certeza, y estoy absolutamente seguro de que eres mía. Debería haber dicho que no. Debería haber exigido más tiempo, más sentido común, más racionalidad. En cambio, dije que sí. Nos casamos 3 semanas después, en una pequeña ceremonia, en una iglesia que su familia había utilizado durante generaciones. Isabela fue mi dama de honor. Lorenzo me entregó al novio, ya que yo no tenía padre. La ceremonia se celebró en italiano y en inglés, uniendo nuestros destinos en ambos idiomas, en ambos mundos. Yo llevaba un vestido blanco que había elegido Dante, sencillo y elegante, nada que ver con el negro en el que me había escondido durante tanto tiempo. Él llevaba un traje negro que le hacía parecer el hombre peligroso que era, pero sus ojos, cuando me vio, eran suaves, reverentes, llenos de un amor que yo estaba aprendiendo a aceptar. Prometí protegerte, dijo cuando llegó el momento de los votos. Amarte, asegurarme de que nunca vuelvas a sentirte invisible. Amarte con todo mi ser, incluso las partes oscuras que probablemente no deberías amar. Prometo quedarme, dije, con voz firme a pesar de las lágrimas. Confiar en ti, ser tu razón cuando la oscuridad se vuelva demasiado pesada. Amarte por completo, al monstruo y al hombre, y nunca pedirte que seas otra cosa que quien eres. Cuando me besó,
Sentí el sabor de la esperanza, la promesa y un futuro que nunca imaginé desear. La recepción fue en el ático, llena de familiares y socios que estaban aprendiendo a aceptarme. Carmela me dio consejos sobre cómo gestionar las propiedades de Dante. Lorenzo contó historias embarazosas de su infancia. Marco y Julio prometieron protegerme como si fuera de su familia. E Isabela me llevó aparte, me abrazó con fuerza y me susurró: «Bienvenida a la familia, hermana. Ahora, asegurémonos de que sobrevivas». Esa noche, después de que todos se marcharan, Dante me llevó a nuestro dormitorio, no a la habitación de invitados que había estado usando, sino a su santuario privado. Me acostó sobre sábanas que olían a cedro, pólvora e himnos, y me amó con una ternura que contradecía todo lo que el mundo pensaba de él. «Mía», me susurró al oído, «mía para siempre». «Tuyo», le respondí. Sea lo que dure para siempre. 6 meses después me encontraba en el mismo jardín donde Isabela y yo habíamos hablado de sobrevivir. La primavera lo había teñido todo de verde y lo había llenado de vida. Las rosas florecían con colores que a mi madre le habrían encantado. Me toqué el vientre, sentí el pequeño bulto y sonreí. Dante apareció detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos y cubriendo mis manos con las suyas sobre nuestro hijo en crecimiento. «¿Feliz?», murmuró, aterrorizado. El miedo y la felicidad no son opuestos. Lo había aprendido del fantasma de mi madre, de las advertencias de Isabela, de 6 meses viviendo en este mundo peligroso. No, no lo son. Me giró para que lo mirara, y el amor en sus ojos todavía me dejaba sin aliento. Pero te prometo, Sofía Moretti, que nuestro hijo crecerá seguro, protegido, con la absoluta certeza de que es importante, como tú me hiciste sentir a mí, exactamente así. Me besó suavemente. Me lo diste todo cuando decidiste quedarte. Déjame darle a nuestro hijo el mismo regalo. Una vida en la que se le vea, se le quiera y se le aprecie más allá de toda medida. Pensé en mi madre, que se mataba a trabajar para darme seguridad. Pensé en la mujer invisible que había sido, sobreviviendo pero sin vivir. Pensé en el momento en que Dante me miró como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Y supe que, fueran cuales fueran los peligros, fueran cuales fueran los retos que nos deparara la vida, nuestro hijo nunca se sentiría invisible. Estaría protegido por un padre que quemaría el mundo para mantenerlo a salvo. Amado por una madre que entendía la diferencia entre sobrevivir y vivir. Rodeado de una familia que valoraba la lealtad por encima de todo. No era la vida segura y normal que mi madre había querido para mí, pero era la nuestra, real, peligrosa y absolutamente llena de amor. Y eso era suficiente, más que suficiente, lo era todo. Las rosas que mi ex había enviado aquella Nochebuena llevaban mucho tiempo muertas, olvidadas, sin sentido. Pero la vida que Dante y yo estábamos construyendo, salvaje, protectora y apasionada, florecía como la primavera tras un largo invierno.